Bien, vamos a dar inicio a la clase de optimización del miércoles 8 de septiembre. Vamos a ver un problema de transporte con transbordo. Recuerde ponerse presente para llevar el registro de la asistencia. Debemos transportar manzanas desde 2 plantas de producción hacia 3 clientes utilizando 2 centros de distribución, ¿ya? Entonces acá tenemos las plantas, tenemos los 3 clientes. Se fijan que es bien parecido al anterior, pero ahora los productos tienen que pasar por un centro de distribución, ya sea por un tema logístico, por un tema de distancia, por alguna razón. Tiene que a lo mejor haber un proceso adicional, el empaque, qué sé yo, puede haber alguna razón por la cual los productos tengan que salir de las plantas y pasar por este punto intermedio, simplemente por un tema de costo, o de que no hay rutas directas de las plantas a los clientes. Y hay mil razones para que esto ocurra. Y tenemos acá que la planta 1 tiene una capacidad de producción de 200 kilos y un costo de producción de 10 pesos por kilo, mientras que la planta 2 tiene una capacidad de producción de 60.000 kilos y un costo de producción de 8 pesos por kilo. Entonces acá tenemos dos plantas con distinta capacidad de producción y distintos costos unitarios. Tenemos los costos unitarios de transporte. Entonces tenemos los costos unitarios de transporte desde las plantas hasta los centros de distribución. Todos son costos unitarios. Acá la unidad de medición son los kilos. Y acá tenemos los costos de transporte desde los clientes hasta desde los centros de distribución hasta los clientes, ¿ya? Entonces, al escribirla al revés, partí leyéndolo al revés. Entonces, desde las plantas a los centros de distribución, desde los centros de distribución hacia los clientes. Al fin, en esta última columna está la demanda de los clientes de manzana en kilos, 50.000 kilos, 100.000 kilos, 50.000 kilos. Entonces, este tipo de problemas de transporte con transbordo, se pueden representar a través de lo que se conoce como un grafo. Lo vamos a ver más adelante, pero es bueno también ir empezando a familiarizarse con los nuevos conceptos. Entonces, acá, ¿en qué consiste un grafo? Un grafo es un conjunto de nodos y arcos que unen estos nodos, ¿ya? Los nodos representan, dependiendo del problema, diferentes cosas. En este caso, por ejemplo, acá los nodos normalmente son círculos, ¿ya? Pero acá están representando, estamos usando un icono que representa específicamente el lugar al que se hace referencia. Entonces acá tenemos los dos nodos que corresponden a las plantas, ¿ya? Acá tenemos dos nodos que corresponden a los centros de distribución, y finalmente acá tres nodos que corresponden a los clientes, ¿ya? Y los arcos conectan a los nodos, y en este caso los arcos representan caminos. Entonces, el camino desde la planta 1 al centro de distribución 1, desde la planta 2 al centro de distribución 1, desde el centro de distribución 1 al cliente 1, al cliente 2 al cliente 3. Y así con todos los arcos. Entonces, el valor del arco corresponde a el costo de envío dependiendo del arco que corresponda, de lo que fluye por ese arco. Entonces, acá está el costo de envío desde la planta 1 al centro de distribución 1, que es 1 peso, el costo de envío desde la planta 2 al centro de distribución 1, que es 4 pesos, desde el centro de distribución 1 al cliente 3, que es 5 pesos, y así sucesivamente. Entonces, toda la información que está en las tablas de arriba, o matriz, como queramos llamarlo, lo podemos representar acá en el gráfico, ¿ya? Y en los nodos de destino, ya que son los clientes, figura la demanda. Entonces ese es un flujo que sale del nodo, ¿ya? Tiene que llegar hasta ese nodo. Y en las plantas están los flujos que entran a esta red, ¿ya? Entonces acá tenemos una capacidad de 200.000 y una capacidad de 60.000. Y estas cantidades fluyen a través de esta red. En este caso son caminos, podrían ser efectivamente redes, por ejemplo, donde fluye agua, o fluye energía, o fluye gas, por ejemplo, que tengo que transportar desde distintas plantas, distintos clientes a través de diferentes puntos de interconexión. En este caso tengo que transportar manzanas que salen de estos dos puntos, fluyen a través de esta red, pasan por estos dos puntos, llegan finalmente a sus destinos, ¿ya? Eso es básicamente el problema.
Pero a diferencia del problema que vimos el lunes, en este caso, la oferta no es igual a la demanda, ¿ya? Porque la oferta agregada es 260.000, sumo las dos capacidades de las plantas, y la demanda agregada es 200.000. ¿Bien? Así es que el modelo cambia un poquito y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y no solamente porque cambia la restricción de igualdad a mayor igual o menor igual dependiendo cuál sea, sino que porque además tengo que decidir por dónde se van las manzanas, ¿ya? Porque no van directo desde la planta al cliente, como en el caso anterior. Acá ya tengo escrita la definición del problema, ¿ya? Cómo transportar las manzanas desde las plantas de producción hasta los distintos clientes, de modo de satisfacer la demanda de los clientes al menor costo, ¿ya? Y partamos ahora entonces definiendo las variables, los parámetros, están todos acá en la tabla, pero los puedo escribir en forma genérica. Las restricciones y la función objetiva, ¿ya? Variables de decisión. ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué debería agregarle? Pasando por los centros de distribución. ¿Cómo transportar las manzanas desde las plantas hasta los clientes? Pasando por los centros de distribución, porque no puedo transportarlas directo, de modo de satisfacer la demanda de los clientes al menor costo posible, ¿ya? O al menor costo. Variables de decisión. ¿Qué tengo que decidir? ¿Cómo transportar las manzanas, cierto? Pero ¿cómo lo escribo? Incluso en estricto rigor, no es cómo transportarla. O sea, no, la palabra cómo no es la mejor. Porque yo podría empezar a decir, bueno, ¿cómo? En camión, en tren, no sé, en camiones de qué capacidad. Entonces, ¿cuál es la decisión más que el cómo transportar las manzanas? ¿El qué caminos? Porque caminos, claro. Entonces, está más abierto esta definición del problema. Porque podría ser que la decisión sea otra, o sea, el medio de transporte a utilizar y no la ruta que tenemos que usar. Entonces, variable de decisión. Ahora escribámoslo al tiro directo como variable. Podemos llamarle como queramos, pero partamos con nuestra querida X, que siempre nos representa lo que queremos encontrar. No. X cuánto. ¿Cuáles son los apellidos de esta X? Tenemos X que tienen varios apellidos, tienen que tener varios subíndices. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que tengo que tomar? Por eso que en este caso, además, el grafo ilustra qué decisiones tengo que tomar de alguna manera. Es más evidente que la matriz, que uno se puede equivocar y la puede leer al revés. La profesora se puede equivocar en eso. Pero acá está clarito, en el grafo. ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? ¿A qué centro hay que llegar primero? Ya, entonces, vamos a escribirla. X sub y K, ¿ya? Entonces, ¿cuántas manzanas enviar desde la planta I hasta el centro de distribución K? ¿Ok? Con I igual 1 y 2 y K igual 1 y 2. Entonces, esa es mi primera decisión. ¿Cuántas manzanas enviar desde la planta I hasta el centro de distribución K? Ahí tengo los valores que toman mi subíndice y me falta algo. Me falta decir que las manzanas están podemos decir, pueden estar en kilo o en miles de kilos. Y miles de kilos son 1.000 kilos, toneladas, ¿o no? ¿Sí? Porque tendremos que decir en qué unidad estamos midiendo esa cantidad. Entonces, ¿cuántas manzanas en toneladas voy a enviar desde la planta I hasta el centro de distribución K?
¿Qué otra decisión tengo que tomar? Ya decidí cuántas manzanas enviar desde las distintas plantas hacia los distintos centros de distribución. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya están todas las plantas en el centro de distribución. Las manzanas, perdón. Están todas las manzanas en los centros de distribución. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya decidí, se van 100 toneladas por acá, 50 por acá, 50 por acá. ¿Será esa la solución óptima? Puede ser 100 aquí. ¿Qué es lo que trataría de hacer yo? Tratar de mandar la mayor cantidad posible por este arco, ¿no? Que es el más barato. Pero a lo mejor lo más barato en un principio puede ser más caro después. Entonces, ojo con eso. Ahora, no estamos tratando de encontrar la solución óptima, estamos primero tratando de hacer el modelo para encontrar esa solución óptima, no vamos a hacer acá el tanteo. Entonces, ya decidí, o ya por lo menos definí la variable que me va a decidir cómo transportar las manzanas, o más bien dicho, cuánto transportar desde las plantas a los centros, y ahora que tengo que decidir cuántas transportar desde cada centro hasta los clientes. Entonces, tengo que definir otra variable y por lo tanto usar otro nombre, pero puede tener los mismos apellidos, eso sí. Entonces, ¿cuánto transportar desde, entonces, cuántas manzanas enviar o transportar, pueden usar el verbo ahí que más les acomode, desde el centro de distribución K hasta el cliente J. ¿Ya? Ahora, hay una aclaración, los índices son mudos, yo le coloco el nombre que quiera, ¿ya? O sea, yo le puedo colocar I y J igual, y después veo qué índices toman y veo en las sumatorias cómo lo arreglo. Pero si ya identifique los centros de distribución con el subíndice K, es mejor seguir usando el mismo porque es más fácil después de leer el modelo, ¿ya? Más allá de que yo podría usar cualquier subíndice en cualquier parte. Entonces vamos a usar el subíndice I para las plantas, el subíndice K para los centros de distribución y el subíndice J para los clientes. Entonces, en este caso, el K, el índice K toma los valores 1 y 2, porque son dos centros de distribución, y el subíndice J toma valores 1, 2 y 3, porque son tres clientes. Entonces ya tengo definidas mis variables de decisión. Y ahora, bueno, los parámetros debería definirlos para después trabajarlos en forma genérica, a menos que lo queramos trabajar en forma numérica, no creo, porque son muchas ecuaciones. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que definir? Tenemos varios parámetros. Primero, los costos. Entonces, le vamos a llamar C sub IK. ¿Qué sería C sub IK? Si soy consistente conmigo misma. El costo de enviar las manzanas desde la planta I hasta el centro de distribución K. Excelente. Costo, entonces, costo de envío desde la planta I hasta el centro de distribución K. Perfecto. ¿En qué unidades estás midiendo esto? El que lo haya dicho o el que quiera participar. Es un costo. ¿En qué unidades lo mide? ¿Peso por tonelada? Peso por tonelada, perfecto. Peso por tonelada. Después vamos a ver si los valores que tenemos están en esa misma unidad de medición y si no, los tenemos que transformar.
Bien, costo de envío desde el planta I hasta el centro de distribución K, perfecto. No volvemos a decir, los índices los definimos una sola vez, incluso deberíamos definirlos al principio, ¿ya? Pero se subentiende que si ya le pusiste I y K, toma los mismos valores que antes. Si no se dice lo contrario, se supone que toma los mismos valores. ¿Qué otro parámetro necesito? Costo de envío desde la planta I a la planta K. ¿Qué otro parámetro más tenemos por acá? Los costos de envío del otro tramo, ¿ya? Entonces tengo que usar otra letra, ¿ya? Porque ahí también son como recomendaciones, más que nada. Usar siempre una letra mayúscula o minúscula, ¿ya? Pero una letra para definir cada parámetro, ¿ok? Porque si yo le pongo CA, CB, CC, no sé, no tengo idea, les voy, porque como todos son costos, entonces les voy poniendo como la C de costo, después le coloco otra letra como apellido para identificar la de los otros costos, y después le coloco los subíndices, al final queda un enredo que nadie entiende. Entonces mejor usar una letra para cada cosa diferente y tratar después de hacer una lectura más fácil. Entonces ahora como ya usamos la C, tenemos que usar otra letra, que no puede ser ni la I, ni la J, ni la K tampoco, ¿ok? Y tampoco usemos la D, porque la D va a ser la demanda, entonces ¿qué letra podemos usar? Puede ser cualquiera, ¿ya? Pues tenemos 27 letras para escoger. Tampoco usemos la Z, porque la Z la usamos para la función objetivo, ¿y cuál nos va quedando? Nos va quedando, bueno, nos van quedando hartas letras. Hay ciertas eh, como, a ver, ¿cómo lo digo? Reglas implícitas, por ejemplo, la N grande, la M grande son para cantidades, entonces tengo N clientes, M plantas cuando son mayúsculas, bueno, pero las podemos usar igual. Entonces, a ver, estoy muy indecisa en cuál uso. ¿Qué letra puedo usar para el costo de envío? La voy a definir. Entonces, ya sé que tiene los subíndices. Entonces, costo de envío desde el centro de distribución K hasta el cliente J. Entonces, costo de envío desde el centro de distribución K hasta el cliente J, ¿ya? Y como las cantidades están en toneladas, entonces para ser consistente, los costos también. Entonces, le vamos a llamar, ¿qué letra escojo? R, listo. ¿Por qué R? No sé, pero ya la elegí. Si a ustedes les gusta otra letra, pueden también escoger otra letra. R, listo. Costo de envío desde el centro de distribución K hasta el cliente J. ¿Qué otros parámetros más tenemos? La demanda, entonces de sub J, entonces demanda del cliente J, y esto está también en toneladas. ¿Qué más? Tenemos la demanda, tenemos la oferta en cada planta. Yo usé anteriormente la letra O, a veces no es muy recomendable porque se puede confundir con un cero, pero si la escribimos bien, no debería confundirse. Entonces, O sub I sería la capacidad de producción de la planta I, bien en toneladas. Si quiere le ponemos P también, ya pongámosle P mejor. P, listo, para no confundirnos. Entonces P sub I, capacidad de producción de la planta I. P por producción y por planta, así que de las dos maneras se puede entender la P, ¿ya? Y tenemos más parámetros, ya tenemos estos costos, las demandas, las capacidades. Ah, me faltó esto, el costo de producción, eso no lo tenía. Costo de producción en cada planta, ese es otro parámetro. Y entonces lo definimos por aquí y le vamos a poner Q. Entonces Q sub I, en minúscula,
costo de producción de la planta I. Y esto está también en pesos por tonelada. Entonces todos los parámetros de costo los vamos a definir con minúsculas y todos los parámetros de cantidad, en este caso con mayúsculas. ¿Ya? Que vayamos usando una nomenclatura que tenga alguna consistencia. Y esos son los parámetros. Entonces ahora vienen las restricciones. Restricciones. Bien. ¿Qué restricciones tengo que satisfacer en este problema? ¿Qué restricciones tengo que satisfacer? Veamos, ¿qué es lo que nos dice? Debemos transportar manzanas desde 2 plantas hacia 3 clientes utilizando 2 centros de distribución. Tenemos las capacidades de producción de las plantas, tenemos la demanda de los clientes. ¿Ya? Y en la definición del problema decimos que tenemos que satisfacer la demanda de los clientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribimos esa restricción? Esa que está explícita acá. Satisfacer la demanda de los clientes al menor costo. Bueno, el menor costo es el objetivo. Entonces, debemos satisfacer la demanda de cada cliente. ¿Ya? Entonces vamos a escribir una restricción para todo J. Todo J. Todo J. Entonces esa restricción va a quedar escrita en forma genérica y va a ser válida para todo J, o sea, para J igual 1, para J igual 2, para J igual 3. ¿Y cómo la escribimos? ¿Cómo satisfacemos la demanda? ¿Cuál es la demanda de sub J? Entonces en el lado derecho tiene que estar el parámetro, va a valer de sub J, y en el lado izquierdo, entonces, las variables. ¿Y cómo satisfacemos la demanda del cliente J? ¿De dónde recibe los productos el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3? ¿De la I o no? De los centros de distribución, ¿ya? Claro, Por lo tanto, entonces, ¿qué tengo que sumar? las I. Las I, ya. ¿Y cuánto? Las sumo, bueno, en este caso como son 2, la voy a dejar explícito, ¿ya? Entonces, I 1J más I 2J. Entonces, I sub 1J es lo que recibe el cliente J desde el centro de distribución 1. Y sub 2J es lo que recibe el cliente J desde el centro de distribución 2. Entonces es el total que recibe el cliente J desde los centros de distribución. Esa cantidad, con respecto a la demanda, tiene que ser mayor igual, igual o menor igual. Mayor igual. Mayor igual. Porque tengo que satisfacer la demanda, podría satisfacerla en exceso. ¿Ok? Puede ser. ¿Cómo se hubiera escrito Profe, en forma? ¿Sí? es que como en el caso anterior, la clase pasada, lo dejamos como igualdad, porque si como que enviamos más manzana, al final iba a ser pérdida, porque íbamos a cubrir la demanda, y aparte íbamos a mandar más, pues entonces que no se iban a comprar. Ok. Entonces la semana pasada lo dejamos como igualdad. Sí, lo dejamos como igualdad porque la semana pasada, y no fue la semana pasada, fue el lunes, pero está bien. La clase pasada, sí. Sí, yo también hablo del año pasado y es el semestre pasado, pero como que uno lo siente tan lejano. Em, lo que ocurrió la semana pasada, el lunes, es que en ese problema la oferta era exactamente igual a la demanda. Entonces, la única manera de satisfacer la demanda era satisfaciéndola en forma exacta, porque si las satisfacías en exceso, otro cliente no iba a poder recibir todo lo que necesita.
Ah, ok, no me había dado Entonces, cuenta de eso. por eso la dejamos como igualdad, porque de otra manera no, porque ahí estábamos obligados a enviar todo, porque la demanda agregada era igual a la oferta agregada. ¿Ya? Ahora, en este caso, por lo que tú dices, Carla, Sí, profe. o Antonia, No, Carla. Carla, por lo que tú dices, la solución óptima, lo más probable es que sea que se envíe lo justo y necesario para satisfacer la demanda. ¿Ya? Pero em, cuando tú resuelves un problema con simplex, el obligar a una restricción de igualdad puede hacer que sea más difícil que encuentre la solución. ¿Ya? En este tipo de problemas no necesariamente, los problemas de transporte generalmente son, incluso existen algoritmos donde la solución se encuentra con algoritmos especializados, no directamente con simplex, pero en términos generales, las restricciones de igualdad, como te obliga a satisfacerlas, hasta que estén siempre activas, entonces a veces se demora más en encontrar una solución básica, qué sé yo, inicial o de repente la óptima, por tratar de conseguir esa igualdad. A veces por temas de redondeo, entonces como práctica, normalmente si no te complica el resto del problema, o sea, si no es obligación satisfacerla en igualdad, entonces colócale mayor igual. ¿Ya? Porque por términos como del programa computacional, es más, le generas menos problemas. Ya, profe. Sí, yo, claro. Ujú. Ok, entonces debemos de satisfacer la demanda a cada cliente, la podemos satisfacer en exceso, lo más probable es que se satisfaga justo. ¿Por qué? Porque hay costos involucrados, como bien decía Carlos. ¿Para qué vamos a mandar más si es que enviarla tiene un costo y producirla también? ¿Qué otra restricción más tenemos que especificar? Debemos satisfacer la demanda a cada cliente y ¿qué otra restricción más tenemos? Ya le enviamos a los clientes. Cada cliente recibe lo que está pidiendo o eventualmente puede recibir más. ¿Qué más necesito asegurar? Tengo una capacidad acá de las plantas. Entonces no puedo enviar más de lo que soy capaz de producir. ¿Ok? Entonces, las plantas no pueden enviar más de lo que son capaces de producir. ¿Ok? ¿Cómo escribo esa restricción? Entonces, si no puedo enviar más de lo que es capaz de producir, tengo que hacer referencia a la capacidad de producción. Entonces, esta va a ser una restricción que va a ser para toda planta, o sea, para todo I. ¿Ok? Mi capacidad de producción de cada planta le llamamos P sub I. Y acá entonces, con qué variables yo puedo calcular cuánto estoy enviando desde las plantas? Con la variable Con, X, con la sí, X. Entonces, lo que envío desde la planta I a los centros de distribución K, entonces acá también son dos centros de distribución, entonces lo voy a escribir explícito, me va a quedar K, o sea, X sub I1 más X sub I2. Y ahí, entonces, X sub I1 es lo que envío desde la planta I al centro de distribución 1. X sub I2 lo que envío desde la planta I al centro de distribución 2. Entonces, en el lado izquierdo tengo todo lo que envío desde la planta I en particular hacia los distintos centros de distribución. El lado izquierdo con respecto al lado derecho tiene que ser, que corresponde a la capacidad de producción de la planta I, tiene que ser mayor o igual, menor o igual o igual.
Menor Sí. igual. Menor o igual, perfecto, menor o igual. No puedo enviar más de lo que soy capaz de producir. Ahí sí. ¿Y qué otra restricción más tengo? ¿Qué me falta? Porque ya tengo cómo satisfacer a los clientes con lo que produzco en las plantas, pero me falta relacionar estas dos variables, ¿ya? Porque esto es lo que está enviando el centro de distribución 1, esto es lo que está enviando el centro de distribución 2, pero lo que envía cada centro de distribución no lo produce el centro de distribución, lo recibe de las plantas. Por lo tanto, las variables de decisión Y no son libres de tomar el valor que quieran, más allá de esta restricción. Están relacionadas con los valores que toman las variables X. Porque si yo no envío nada al centro de distribución 1, no puedo tampoco enviar nada desde el centro de distribución 1. ¿Okay? Entonces tengo que escribir una tercera restricción genérica para todo centro de distribución. ¿Cómo sería, disculpen, esa restricción? Y acá vamos a hacer un supuesto, ¿ya? Que después vamos a levantar y vamos a incluirlo en modelos más adelante. Supongamos que no se puede almacenar productos. Almacenar productos en ninguna parte, o sea, manzanas, más bien dicho. Manzanas, ni en las plantas, ni en los centros de distribución. ¿Ya? Por esto quiere decir que todo lo que yo produzco en la planta I lo voy a enviar a algún centro de distribución, no se va a quedar almacenado en la planta. Más adelante vamos a ver problemas donde sí puedo almacenar. Y en los centros de distribución, todo lo que yo recibo en el centro de distribución lo tengo que enviar a algún cliente. Entonces los centros de distribución, y por eso se llaman transbordo, el problema de transporte con transbordo, porque en los centros de distribución, en este caso particular, porque en otro tipo de problemas es diferente, en este caso actúa solamente como un punto donde se redistribuyen las cargas. Entonces yo recibo de las plantas y despacho a los clientes, ¿ya? Entonces no almaceno, no produzco, no consumo, nada, solamente transfiero de un lado a otro, ¿ya? Entonces, los centros de distribución despachan todo lo que reciben. ¿Ya? Despachan a los clientes todo lo que reciben de las plantas, para que sea más explícito todavía. ¿Cómo escribo esa restricción? Ahora sí que va a ser una igualdad, porque es no puedo guardar producto, entonces todo lo que yo recibo lo tengo que enviar, ¿ya? Entonces aquí sí es una igualdad estricta. Si pudiera almacenar, ahí puedo usar mayor igual o menor igual, dependiendo cómo escriba acá la restricción. Entonces, todo lo que recibo es igual a todo lo que envío, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es lo que recibe el centro de distribución K? Es lo que recibe de la planta 1 más lo que recibe de la planta 2. Entonces, 2K, ¿ya? Entonces, X1K es lo que recibe el centro de distribución K de la planta 1, lo que recibe el centro de distribución K de la planta 2, entonces X1K más X2K es todo lo que recibe el centro de distribución K, y eso tiene que ser igual a todo lo que despacha el centro de distribución K, o sea, I sub K1 más I sub K2 más, no sé si es muy chiquitito,
y sub K3. Para que se noten bien los subíndices. Entonces debemos satisfacer la demanda de cada cliente. Podría ser una igualdad, va a ser una igualdad finalmente, ¿ya? Porque no tenemos otras restricciones. Pero si tuviéramos más restricciones, entonces al menos debemos satisfacer la demanda del cliente, porque como les decía en el otro problema, puede que hayan otras restricciones que me obliguen quizás a, no sé, pues si te dicen todo lo que produzco lo tengo que enviar, entonces el cliente va a recibir más de lo que pidió, ¿ya? Entonces por eso la escribimos como mayor igual, porque al menos que se satisfaga la demanda del cliente, aunque lo hagamos en exceso. Las plantas no pueden enviar más de lo que son capaces de producir, ¿ya? Pero en este caso sí tiene que ser una igualdad porque estamos suponiendo que los centros de distribución no pueden almacenar, por lo tanto, todo lo que recibe el centro de distribución K, sumando lo que recibe la planta 1 y lo de la planta 2, tiene que ser igual a lo que envía desde la planta K a los 3 clientes, ¿ya? Y nos faltan restricciones, tenemos tenemos los 3 tipos de restricciones, lo que nos falta ahora la naturaleza de las variables de decisión. Entonces los X sub y X sub y K y los Y sub KJ tienen que ser mayor o iguales que 0. Y esto no necesariamente entero, y esto es para todo I, J y K, ¿ya? O sea, todas las variables tienen que ser no negativas, ¿ya? Todas las cantidades que transporto de un lado a otro tienen que ser cantidades positivas o 0, ¿ya? Y ahora escribimos la función objetivo. Entonces mi objetivo es minimizar los costos. Entonces, minimizar Z igual, y ahora vamos a colocar los costos. Voy a traer los parámetros, las variables ya nos acordamos cuáles son, para que no nos olvidemos. Y mira, solo por eso son como mañas nomás, ¿ah? Que los parámetros que van en la función objetivo los escribo con minúscula y los parámetros que van en las restricciones los escribo con mayúscula, pero da lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a recordar acá, para no estar subiendo y bajando a cada rato. Esos son los parámetros. Entonces, ¿cómo escribo la función objetivo? Tengo el costo de producción de la planta I, el costo de envío desde la planta I hasta el centro de distribución K, y el costo de envío desde el centro de distribución K hasta el cliente J. Lo vamos a escribir explícito porque son poquitas variables, pero después yo se los voy a dejar escrito con fórmula, con sumatoria y para que vean la notación genérica. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Voy a escribir las variables por mientras, que son hartas, no tantas. Aquí, a ver, x11, x12, x21, x22, y 11, y 12, y 13, y 21, y 22, y 23. Listo, están todas mis variables. Tienen que ir multiplicadas por alguno de los parámetros, ¿ya? Entonces, mientras yo le coloco acá los subíndices, y tienen que sumarse, y me falta solamente multiplicarlas por los coeficientes. Como el modelo tiene que ser lineal, entonces yo sé que tengo que sumar la contribución de cada variable a la función objetivo. Entonces solamente me falta multiplicarla por los coeficientes, y los coeficientes son los parámetros que están abajo. Y que mientras yo aquí arreglo para que quede
ahí con las variables con los subíndices, vamos viendo por qué parámetros se tienen que multiplicar. Ya, ahí están todas mis variables. Entonces, x11 es la cantidad que yo envío desde la planta 1 al centro de distribución 1. Entonces, ¿por qué parámetro se tiene que multiplicar? Por C. Por C. Entonces me queda C sub 1, 1. Sí. Entonces, todas las X se multiplican por los C correspondientes. Entonces, ahí tengo los costos de envío desde la planta 1 al centro de distribución 2, desde la planta 2 al centro de distribución 1, desde la planta 2 al centro de distribución 2. Bien. Y estas son las cantidades que yo envío desde el centro de distribución al cliente. Entonces, este es desde el centro de distribución 1 al cliente 1 y así con los demás. Entonces, estas cantidades se multiplican por estos costos. ¿Ya? Entonces, los R sub 1, 1. Y entonces, R1, 1. ¿Ven? Y se fijan por qué no es tan loco lo que les estoy diciendo de que los parámetros van con... ¿Por qué creen que lo hago? Los parámetros van con minúscula y las variables con mayúscula. Por los años de experiencia. Porque así me doy cuenta, si lo escribo genérico, me doy cuenta si es que estoy escribiendo algo que sea no lineal. Si me quedan dos variables multiplicadas, claramente ya no es lineal. Pero como ya acá veo letras nomás, entonces, bueno, como yo identifico los que son parámetros con la minúscula, entonces sé al menos que es un parámetro por una variable, parámetro por variable, y no me equivoco. No es un modelo no lineal. Son como trucos, o no sé si trucos, pero como reglas que se van usando para que sea más fácil después leer los modelos. ¿Ya? Ah, pero me falta algo. Ya que definí un Q sub I, costo de producción de la planta I. ¿Dónde va ese costo de producción? Se me olvidó definir una variable, parece. ¿No? Tengo que decidir cuánto producir. ¿Dónde va este costo? El costo de producción de la planta I. Esa es otra recomendación. Em, Tratar de definir la menor cantidad de variables posibles, porque mientras más variables, entonces más complejo es de resolver el problema computacionalmente. Entonces, si yo con las mismas variables que tengo puedo incluir el costo de producción, perfecto. Si no, bueno, defino una nueva variable, me voy a dar cuenta a lo mejor que es igual a alguna combinación lineal de las variables que ya tengo, entonces después reemplazo. Entonces, también a veces no es fácil escribir a la primera vez una condición del problema con las variables que ya tengo, entonces me obliga a definir nuevas variables, pero después me doy cuenta que esas variables las puedo sustituir por sus equivalentes y así tengo menos variables en el problema. Entonces, los modelos también se optimizan, ¿ya? O sea, más allá de que un modelo represente una situación real que yo quiero, de la cual yo quiero encontrar la solución óptima, el modelo en sí también se puede mejorar para que entonces computacionalmente sea más fácil de resolver por un modelo que es equivalente. Bueno, ¿dónde va el costo de producción? Sí, me fue un alumno, hago alumna, vamos a ver quién se fue. Tengo a todos identificados. No sé quién se fue.
No está Raimundo. Ya, a ver. Raimundo Horta. ¿Está? ¿Aló? O Raúl Peralta. Dígame. Esto es lo último que nos falta para terminar el modelo. Profe, perdón. Ujú. Perdón, no pude pescar mucho esta clase. Le pido Mm, disculpas. ya, ok. ¿Algún alumno, alumna que me indique que... Ignacio, ¿tú estás levantando la mano? Sí, hay que multiplicar los costos de producción por cada manzana, que sería, por ejemplo, por cada X, Ya. supongo. Em, ya, los Q sub I los tengo que multiplicar ¿dónde? Por cada X, ¿Ya? eh, Porque pero X11 es lo que yo envío. que son las manzanas enviadas. Estas son las manzanas que yo envío desde la planta 1 al centro de distribución 1, al 2, desde la planta 2 al 1 o al 2. Es lo que yo envío, así la definimos la variable. Eh, ¿Cuántas manzanas envío desde la planta I hasta el centro de distribución K? Entonces, no sé, en verdad, yo pensé que había que multiplicar eso. A ver, tú dices que multiplico... mm, 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 voy a ver qué puedo hacer. Si lo tengo que multiplicar, entonces... Profe, no hay que hacer lo mismo que la C11 y así con X11, pero en vez de C11 que sea Q11 y así ¿Así? los demás. Es que el costo de Sí, producción es sí. independiente de dónde lo envías. Tú produces las manzanas en la planta 1, después decides a dónde los envías. Entonces yo para no escribir Q11 por... O más, ¿sabes qué? Mejor escribámoslo. ¿Ya? Entonces lo vamos a escribir. Entonces lo voy a escribir antes, que de alguna manera la decisión de producción tiene que ser la primera, porque decido cuánto producir, después cuánto envío y después cómo reparto lo que envía a los centros a los clientes. Entonces me va a quedar Q1, que es el costo de producción de la planta 1, multiplicada por la cantidad que yo produzco en la planta 1. Y como yo estoy suponiendo que no almaceno manzanas ni en las plantas ni en los centros de distribución, entonces todo lo que yo produzco en la planta también es lo que envío a los centros de distribución. No me dejo manzanas almacenadas en la planta. Entonces todo lo que produzco lo envío a los centros de distribución. Luego, la cantidad que yo produzco, no necesito una nueva variable para identificar cuánto produzco, porque yo sé cuánto produzco porque sé cuánto envío. Distinto es si yo pudiera almacenar. Entonces, por eso en la próxima clase vamos a ver un caso donde yo almaceno, em, para ver las diferencias. Entonces, acá X11, X12. Y después me queda Q2. Después puedo factorizar, reordenar y hacer todo, pero aquí se entiende más claro qué representa cada cosa. ¿Ya? Entonces, estos 2,1 más 2,2. Entonces, X11 más X12 es todo lo que yo envío desde el centro, desde la planta 1 a los centros de distribución y por lo tanto equivale a lo que yo produzco, porque todo lo que yo produzco lo envío. Lo multiplico por el costo unitario de producción. Y en forma equivalente, esto es lo que yo envío desde la planta 2 a los centros de distribución, y como lo que yo envío lo tengo que producir, y como todo lo que yo produzco lo envío, entonces finalmente la cantidad producida equivale a la cantidad enviada. ¿Ya? Y lo multiplico por su costo unitario de producción. Y ahí está. Entonces los costos de producción, los costos de envío desde las plantas a los centros de distribución, más los costos de envío desde los centros de distribución a los clientes. Ahí está el modelo completo, con todos sus parámetros.
Y ahora vamos a hacerlo en Excel. Con Solver, a ver qué nos da. Yes. Entonces, al lado de los parámetros vamos a definir nuestras celdas donde van a estar los valores de las variables de decisión. Y voy a colocar en una parte lo que significan. Entonces aquí va a estar x11, x12, x21, x22. ¿Ya? Y aquí, para no dar vuelta a la tabla, las voy a escribir en el orden que corresponda. Entonces aquí es i11, i12, i13. Solo que envío desde el centro de distribución 1 al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3. Y acá va a estar i21, i22, i23. ¿Ya? Entonces lo que aparezca acá va a corresponder respectivamente a cada una de estas variables. Entonces estas van a ser mis celdas cambiantes. Entonces tengo que... me faltó un parámetro aquí, la capacidad, el costo de producción. Costo de producción. Y esto era, no me acuerdo, de 10 y 8. 10. Entonces, en alguna... hagamos las restricciones. ¿Cómo hago las restricciones? Hago las restricciones acá. Si yo sumo estas dos filas, entonces voy a hacer acá una suma. Sumo eso. ¿Sí? Sumo lo que está acá y sumo lo que está abajo. Acá también sumo. Sumo y sumo. Y tengo que sumar también para acá. Tengo que sumar en los dos lados, en los dos sentidos. Entonces vamos acá. Igual suma. Sumo para acá. Sumo para acá. Entonces, estas dos sumas corresponden a lo que se envía de cada planta. ¿Ya? Eso es lo que se envía de cada planta. Estoy sumando x11 más x12, x21 más x22. Por lo tanto, esta suma hacia abajo, que es lo que representa, acá, x11 más x21, x11 más x21 es ese valor, x12 más x22 es ese valor. Esto es lo que recibe cada centro de distribución. Le voy a poner centro para que no me quede tan largo. Y acá tengo que sumar también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es esta suma? I11 más I21. Este de acá. I12 más I22. Este de acá. I13 más I23. Entonces aquí estoy sumando lo que recibe cada cliente. ¿Ya? El cliente 1, el 2 y el 3. Por eso no lo quise cambiar. Lo que recibe cada cliente.
Y lo que aparece acá abajo, yo estoy sumando I1, 1 más I2, más I1, 2 más I1, 3. En el otro lado estoy sumando I2, 1 más I2, 2 más I2, 3. O sea, acá estoy sumando lo que se envía de cada centro. Entonces, en el Excel voy colocando en cada celda lo que en el modelo corresponde a mis lados izquierdos de mis restricciones. ¿Ya? Después tengo que tener claro qué significa cada cosa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que envío de cada planta, esto es lo que recibo cada cliente, esto es lo que recibe cada centro y esto es lo que envía cada centro. Entonces, después cuando yo voy agregando las restricciones, le digo, compare esta celda con, por ejemplo, en este caso, lo que yo envío de cada planta tiene que ser menor o igual que la capacidad. Y así voy escribiendo las restricciones en el solver de Excel. ¿Ya? Me falta entonces calcular los costos, ¿ya? Para poder calcular el valor de la función objetivo. Entonces, voy a colocar acá el costo de envío y producción, ¿ya? Entonces va a ser, voy a hacer lo siguiente, esta va a ser suma producto, entonces voy a multiplicar cada variable por cada costo. Entonces, ¿qué es lo que está multiplicando? X11 por C11, X12 por C12, X21 por C21, X22 por C22. Entonces ahí tengo el costo de envío. Y a esto le sumo, también suma producto, el costo de producción. Entonces ahí está el costo unitario de producción. Y como lo que envío en total de cada planta es igual a lo que produzco, entonces lo multiplico de esa manera. Entonces me queda los 10 pesos, el costo unitario de producción, por la suma de lo que envío, o sea, lo que equivale a lo que produzco, más los 8 por lo que envío desde la planta 2 en total. Entonces acá me aparece el costo de las plantas, ¿ya? De producción más de envío. Ahora, si yo le pongo números acá, 200, qué sé yo, 100, no tengo idea. Bueno, no pueden ser tan grandes porque el total es 100. Es 250, 100. Este tiene capacidad, no, este tiene capacidad 60, ya pongamos 50, 50 y 100. ¿Ya? Ahí totalizo los 200, no lo estoy inventando, y cada centro recibe 100, entonces ahí tengo que cuadrarlo con lo otro. Estoy poniendo números, la idea es que el solver encuentre los valores de las variables para que te minimizan el costo total del problema. ¿Ya? Entonces acá tengo cuantificado el costo de las plantas. ¿Ok? Y acá entonces voy a cuantificar el costo desde los centros a los clientes. Entonces acá tengo el costo de transporte desde las plantas a los centros más el costo de producción en las plantas. Y acá me va a quedar el costo de envío desde los centros. Entonces los costos por respectivamente las variables. Entonces tengo, este era R. R11 por I11 más R21 por I21 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace suma producto. Toma cada elemento de una matriz y lo multiplica por su equivalente en la otra matriz. ¿Ya? Y bueno, yo lo tengo que poner acá valores. Y tenemos el problema, me falta una celda donde esté el valor completo de la función objetiva. Entonces acá está el costo total. Entonces voy a sumar lo que recibe el costo desde las plantas a los centros, más el costo desde los centros a los clientes. Y ahí está el costo total. Acá yo tendría que ponerle valores, o sea, a ver, inventemos. Este necesita 50, entonces supongamos que lo recibe de acá. 50 y supongamos que entonces este le manda 100 de acá. Bien. 3.150, notemos ese valor, está en miles de pesos. Vamos a ver, esa solución la inventé recién, ¿ya? Entonces, envío 150 toneladas de manzanas desde la planta 1,
50 desde la planta 2, el cliente 1 recibe 50, las que necesita, el cliente 2 recibe 100, el cliente 3 recibe las 50 que necesita, el centro 1 recibe 100, despacha 100, el centro 2 recibe 100, despacha 100. Así que por lo menos cumple esta solución, cumple con todas las restricciones. ¿Será la óptima? No creo, pero bueno, vamos a ver qué tan lejos estamos. Y ahora vamos a dejar que Solver, bueno, tenemos que modelar nosotros, o sea, el mismo modelo que escribimos antes, ahora lo tenemos que agregar acá. Entonces, ¿dónde está mi función objetivo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás por acá? Ahí estás. ¿Cambiando qué celdas? Cambiando estas celdas, punto y coma, estas celdas también. Entonces ahí están todas mis celdas. Mis restricciones, ¿qué restricciones tengo que agregar? Tengo que agregar que lo que envío de cada planta tiene que ser menor o igual que la capacidad de cada planta. Entonces ahí tengo mi primer conjunto de restricciones. Agrego. ¿Qué más tengo? Lo que recibe cada cliente tiene que ser mayor o igual que su demanda. Agrego. ¿Y qué más? Lo que recibe cada centro tiene que ser igual a lo que envía cada centro. Ahí está. Las variables tienen que ser todas no negativas, exacto. Se me olvidó acá, yo quiero minimizar, no maximizar, quiero minimizar los costos. Y el método de resolución, como es un problema lineal, vamos a usar simplex. Y resolvemos. Y no sé qué pasó. Ahí está. Encontró la solución óptima, cuyo valor es 2760. Nosotros habíamos llegado a una solución factible, pero no óptima, cuyo valor de función objetivo era 3.150 miles de pesos. ¿Ya? Y logramos disminuir ese valor a 2.760, como enviando 140 toneladas de manzanas desde la planta 1 al centro de distribución 1, 60 toneladas desde la planta 2 al centro de distribución 2, y esas 140 toneladas que recibe el centro de distribución 1 las reparte 50 al cliente 1, 90 al cliente 2, y por otro lado el centro de distribución 2 reparte las 60 que recibe, 10 para el cliente 2, 50 para el cliente 3. ¿Okay? Y ahí queda resuelto el problema con Solver de Excel. Entonces hay que ingeniársela en cómo hacer la suma, compararlas. Entonces cada una de estas sumas corresponde al lado izquierdo de una restricción. El único caso en que yo tengo variables en el lado izquierdo y en el lado derecho de la misma restricción es en el caso de las ecuaciones de balance, porque es más fácil leerlas así. Lo que recibo igual a lo que envío, o lo que envío igual a lo que recibo. Entonces me quedan variables en ambos lados de la restricción. ¿Ya? Como la única excepción, porque normalmente las variables siempre van en el lado izquierdo y en el lado derecho van los parámetros de capacidad, de demanda, etc. Ignacio, dígame. Profe, entonces para calcular los pesos tendríamos que multiplicar por 1000. Claro, esto como las cantidades las pasé a toneladas, pero no cambié los parámetros a peso por tonelada, tendría que haberlos multiplicado todos por 1000, entonces finalmente el costo total va multiplicado por 1000. Ya, perfecto. Muchas gracias. O lo interpretas como 2.700, es que quedaría raro. Es como cuando uno lee los números de la Teletón, que al final son tantos ceros que se pierde, pero esto sería en el fondo 2.760.000, o sea, serían 2.760.000. Lo amplificas por 1000 ahora y ahí tienes el resultado en pesos. Porque este costo estaría en miles de pesos. Bien, pues hemos llegado al término de la clase. Espero les haya gustado, les haya servido, y cualquier duda, consulta y correo disponible. Seguimos el viernes haciendo modelamiento y resolución también. En la medida que se pueda, cuando tengamos
set de parámetros numéricos lo vamos a hacer así, y si no, lo hacemos genérico con sumatorias y con los subíndices y todo, como lo hemos ido haciendo en algunos casos. Bueno, a los que quedan, muchas gracias por la participación, por la asistencia.